Bueno, gente, vamos a ir retomando para la última parte de este simposio. Creo que nos pasó a la mayoría, quedamos rebobinando, viajando un poquito en el tiempo, atrás, con muchas experiencias, muchas cosas lindas. Bueno, le damos paso a la compañera Isabel para que presente a la última exposición. ¿Cómo están todos? Buenos días a todos y todas. Gracias, Víctor. Bueno, es un gusto estar con ustedes compartiendo una instancia más de formación como es este simposio. Mi nombre es María Isabel Speciali, me presento porque con algunos colegas nos conocemos, con otros capaz que no. Y bueno, a mí me toca presentarles a las siguientes y últimas disertantes que nos van a presentar, ¿sí?, el siguiente tema. El enfoque historiográfico como herramienta para el estudio de la educación física y el deporte. Agradecerles desde ya a Tamara y a Lorena por acompañarnos hoy en este simposio. ¿Están ahí Tamara y Lorena? Hola, sí, acá estamos. Buenas. Bueno, Un gusto. Ahora las voy a presentar a cada una de ellas. Tamara Parada, estudiante de la Maestría en Educación Corporal por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, Argentina, licenciada en Educación Física de ISEF UDELAR, técnica en Gimnasia Artística por la Universidad de Leipzig, Alemania, integrante del Grupo Investigación Políticas, Cuerpo y Currículum, ISEF UDELAR, asistente en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales en el núcleo de la gimnasia, en ISEF UDELAR. En dicha institución está a cargo de varios cursos relacionados con la gimnasia. Fue docente efectiva en primaria entre el año 2010 y 2017, y en la actualidad es docente en el bachillerato deportivo en la CJ. Lorena Fernández, estudiante también de la Maestría en Educación Corporal por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, Argentina, licenciada también en Educación Física y ISEF UDELAR, integrante del Grupo de Investigación Subjetivación, Educación del Cuerpo y Memoria ISEF UDELAR, asistente de los departamentos de Educación Física y Prácticas Corporales, y también Educación Física y Deporte en ISEF UDELAR. También en dicha institución está a cargo de varios cursos que están relacionados con las técnicas corporales, deportes individuales y natación. Docente efectiva también en primaria entre el año 2010 y 2017, y en la actualidad docente de natación en el Club Malvin desde el 2007. Bueno, les doy la bienvenida a Tamara y a Lorena. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí faltó agregar que también fuimos alumna del Cheche. Ahí va, bien. Faltó eso también, alumna del Cheche las dos. Entonces lo agrego acá. Ahí está. Creo que eso es lo más importante de todo. Habría que preguntar quién no fue alumno del Cheche. No. Bueno. Bueno, un gusto y bienvenidas. Las dejo gracias. En su presentación. Sí, podemos compartir. No, antes de compartir pantalla, bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Esto surge a raíz de un taller que dimos el año pasado por Zoom, cuando estábamos en plena pandemia, junto con una UTU de Salto, y el taller fue sobre historia del deporte para los gurises del bachillerato, y fue en combinación con el bachillerato de acá de Montevideo. Y a raíz de ahí fue que nos conectó Emanuel, de Salto, que estaba por ahí, ahora no lo veo, y la invitación vino por ese lado. Se nos hace muy difícil igual poder estar acá y estar a la altura, después de haber escuchado a Rodolfo, después de haber escuchado al Cheche, además de la fecha de hoy, 20 de mayo, una fecha muy importante para la memoria en nuestro país. Nos parece re importante y bueno poder estar haciendo una charla sobre la memoria justamente en este día, entonces también agradecemos por ese lado. Y mira, compañera Briseo tengo ahí. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Comparto pantalla, lo vamos a hacer lo más rápido que podamos, así no
no queda tan larga la exposición. Sí, tal vez incluso estábamos pensando que en el momento saltearemos algunas diapositivas, pero lo vamos a ir viendo conjunto con ustedes ahí cómo viene el termómetro ahí de la energía y de la tensión. Bueno, nada, como decía Tama recién, agradecer de vuelta la invitación. Se nos hizo un poco también complicado el recorte, decir, bueno, ¿para dónde lo agarramos? Que iba a estar por un lado el compañero Rodolfo con el relato más de la experiencia, de sus memorias, cómo también eso hace a nuestra historia y a la construcción, y la importancia también que eso tiene para todo, como el demos nuestro de la educación física, y por otro lado también el Cheche, como más también del lado del conocimiento propio de la historia, de la cronología. Entonces dijimos, bueno, ¿qué será que podemos aportar? ¿Qué será que podemos dejar un poco el día de hoy? Y bueno, se nos ocurrió ir por el lado un poco también como de nuestros propios intereses hoy en relación a esto que le llamamos nosotros enfoque historiográfico, queriendo decir que intentamos hoy mirar a la educación física y al deporte desde ese lugar, desde el lugar de la historia. ¿Qué nos puede dejar eso de ir a la memoria, de ir a los relatos, de ir a lo que pasó en otro momento para mirar el hoy? Tanto estamos un poco más vinculados a la gimnasia, yo más a las prácticas acuáticas. Al día de hoy estamos con estudios en nuestras maestrías que tienen que ver con eso, con mirar un poco desde el historiográfico estas prácticas. Entonces, bueno, para arrancar dijimos, bueno, convocadas por este título del simposio en relación a la evolución, pensábamos, bueno, ¿qué implica hablar de evolución? Que algún compañero por ahí hoy también lo traía en el chat. Evidentemente evolución significa cambios, pero muchas veces también puede ser un término muy enlazado a, no sé, mejoras, avances, crecimiento, y nos preguntábamos, bueno, si ha sido así, ¿qué implica pensar en clave de evolución, en algo que va modificando en términos como de mejoría, como de avances? ¿Y qué pasa, bueno, si pensamos en la educación física y en el deporte en este caso, pero desde una construcción un poco más también compleja, no que signifique específicamente avanzar y mejorar, sino cómo la historia de las prácticas está atada a procesos socioculturales que muchas veces tienen vericuetos, que son más bien espiralados, que no son cuestiones como lineales, que van siempre en una mejoría, sino que hay ahí como otras cuestiones que a veces interesa rescatar para pensar el hoy. Entonces, un poco de la mano de eso, de pensar estos procesos que van de la mano de nuestras prácticas, es que intentamos enfocar nuestra conversación de hoy, ¿sí? Compartirles como esa mirada para pensar juntos. Y de la mano un poco también de esto, nos preguntábamos, bueno, ¿será que hablar de educación física y deporte siempre ha sido lo mismo? ¿Siempre fue igual referirse a esos objetos? Y bueno, y nosotros entendemos, pensando con algunos otros investigadores e investigadoras, que no hay un objeto que exista de por sí, la educación física o el deporte, o incluso otros, no sé, la medicina, la biología, sino que cada época, cada momento histórico va bien su recorte en relación a lo que puede ser esto. Hoy Cheche, cuando arrancaba su presentación, hablaba de educación física, gimnasia, ejercicios físicos, cultura, cómo estos términos aparecen en los materiales de la época y refieren también a diferentes prácticas asociadas, sea a la higiene, sea a la disciplina, sea a la moral. Entonces, cómo cada también época va construyendo su propia práctica, ¿no? Pensar capaz, nada, no es para la charla de hoy, pero sí poder plantear la discusión que se da en varios ambientes donde se habla de la educación física, de cómo el nombrarla también la determina. Hoy decía Daniel, en la UTU queremos rescatar el término cultura física. Bueno, también está el término educación corporal, está el término educación física, está el término cultura corporal. Entonces, ¿son lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando decimos educación física, educación corporal, educación, cultura física, o estamos hablando de diferentes objetos de estudio, de diferentes momentos históricos, de diferentes paradigmas que sustentan esos objetos de estudio?
Entonces, si bien no nos vamos a meter hoy en esa discusión, está bueno tenerlo en cuenta, para cuando vamos a hablar de historia, de estos objetos de estudio, bueno, ¿desde dónde los estamos mirando? Y es un poco la postura que nosotros traemos hoy. Bueno, vamos a pensar el deporte, por ejemplo, desde el planteo que hacen Dunning y Elías sobre cómo surgió el deporte en Inglaterra, que el Cheche lo traía hoy, ¿no? De la época en que surge el deporte en Inglaterra, y bueno, con esta idea de civilizar a la población. Entonces vamos a meternos en ese tema y cómo pasa a Uruguay también esto, cómo lo traemos a Uruguay o cómo lo traen a Uruguay. Y esa pregunta que hacía una persona hoy temprano cuando estaba Rodolfo hablando, de por qué el fútbol está en todos los medios de comunicación y el ritmo no, y bueno, la respuesta la podemos ver también a través de estudiar la historia. ¿Por qué? Porque es un contenido que históricamente ha tenido otro peso, ha tomado otro rumbo, entonces también está bueno el poder pensar la historia para que nos sirva para el hoy, ¿no? De cómo podemos hoy tomar esto que estudiamos históricamente para nuestras clases, por ejemplo, y de dónde encararlo. Y de la mano esto último que trae Tama, y también pensando en las últimas diapos del Cheche, es nuestro objetivo también hoy poder terminar con este nexo, en relación a las preguntas que nos arrojan estos procesos históricos para pensar en nuestras cotidianas de educación física y deporte. Pasamos, ¿no? Dale. Bueno, entonces, ahí les compartimos también un par de citas de una investigadora mexicana, contemporánea, que también nos ayudó un poquito a pensar en esto último que traíamos, para el lado de pensar cómo su origen de la mano de esta idea de civilizar a las poblaciones, ¿no? ¿Y qué implica civilizar? ¿Qué es hablar de civilizar? No la cita de esta investigadora podríamos decir, todas aquellas particularidades que atribuimos a la civilización, esto es, máquinas, descubrimientos científicos, formas estatales, son testimonios de una cierta estructura de relaciones humanas, de la sociedad, y de un cierto modo de organizar los comportamientos humanos. Y esto es lo que traíamos hoy más temprano. El deporte no es a secas, no es de por sí, sino que cuando empieza, se intenta rescatar las prácticas que ya estaban, juegos. Hoy Cheche mostraba una foto y hablaba como de la agresividad, de aquel vale todo, donde se iniciaba el fútbol y el rugby, como en ese momento el Estado, o ya sea las instituciones educativas, toman esa práctica que ya está ocurriendo, y en esta idea como de civilizar, se toma, se le pone reglas, se le brinda un terreno específico para que se juegue, se le va a atribuir de a poco una indumentaria, se va a pensar en reglamentos, en equipos. Entonces, esa forma de los estados modernos, que ya no es, bueno, esto lo prohíbo, esto lo censuro, o si algo no, le corto la cabeza, capaz como la Edad Media o algo así, sino que se toma y se enmarca para que ya se ponga también al servicio de esos valores morales que se quieren empezar a transmitir en las instituciones, en los estados y en las ciudades. Y entender que esto tiene un porqué, un para qué. Por ejemplo, si vamos hoy a las últimas prácticas que se han deportivizado hoy en día, el parkour, por ejemplo. El parkour es una práctica corporal que nace justamente con esa idea de irrumpir en las ciudades, trasladarme de un lado al otro, atravesando la ciudad, haciendo diferentes destrezas gimnásticas o habilidades gimnásticas, como le queramos llamar. Bueno, el mundo de la gimnasia, si se quiere, la Federación Internacional de Gimnasia, vio en el parkour un lugar donde se podía intervenir y donde se podía mercantilizar también esa práctica. Decir, bueno, yo la deportivizo, vendo ropa específica, los hago con determinados espacios, entonces empezamos como a hacer funcionar toda una máquina que va al lado, o adelante si se quiere, de lo que es una práctica deportiva, y la convierto, para mi gusto, en un deporte, y no de cualquier manera. O sea, hoy si yo quiero competir en parkour, tengo que regirme en los reglamentos que hace la Federación Internacional de Gimnasia. Entonces, una práctica que surgió desde un lugar totalmente disruptivo, termina convirtiéndose en un deporte con las reglas que le ponen otras personas que no fueron quienes crearon esa práctica.
Entonces eso vamos con el poner reglas y civilizar la sociedad, porque ya no lo hacemos en cualquier parte de la sociedad. Si bien continúan habiendo grupos que siguen con esa rama del parkour más social, pero lo que se intenta es, bueno, saquemos a esta gente que capaz que nos está haciendo un poco de ruido a la vista, dando vueltas por las calles, y metámoslas en gimnasios, hagámoslas competir en espacios preparados para eso, vendámosle ropa, tengamos auspiciantes, marcas que ponen plata para esto, y hagamos de esto un deporte, una actividad deportiva. Y bueno, eso dice mucho a una sociedad, ¿no? La forma en que queremos educar estos cuerpos, la forma en que queremos transmitir determinados valores a la sociedad. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué diferencias podemos ver entre una imagen y la otra? Y tenemos un montón para rescatar, desde la ropa, el público, cómo está observando, desde qué lugar, el espacio en donde se realiza esa actividad, la postura de los deportistas, si se quiere, un lugar abierto, una calle, un gimnasio. Sí, un poco también, ahora estaba pensando de vuelta en la foto que ponía Chechi y decía un poco esta idea tanto de agresividad como de violencia, tienen también su correlato histórico, ¿no? Su correspondencia con la época. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez algo violento o algo agresivo para nosotros hoy no lo es en otro momento histórico, porque la sensibilidad también de la población, y acá Barral habló largamente y muy bien sobre esto en la cultura uruguaya, la sensibilidad, la forma de sentir, no sé, de lo lindo, lo feo, mucho, poco, fuerte, suave, agresivo, cariñoso, todas estas cuestiones más como de la sensibilidad, no han sido siempre igual, ¿sí? De vuelta han tenido que ver con procesos sociales y culturales. Hoy Cheche hablaba de enfrentamientos bélicos, el momento del sitio de Montevideo, anteriormente la muralla, y así podríamos seguir. Hoy cuando Daniel preguntaba, haciendo referencia a esta ciudad puerto de Montevideo, cuando llegan los inmigrantes y ahí traen sus prácticas, es una sensibilidad que ha cambiado. No hablamos del mismo momento histórico, y por lo tanto las prácticas que se podían ver en las calles, o que hoy se pueden ver en las calles, no va a ser del mismo tenor, no lo vamos a ver ni a sentir igual, ¿sí? Eso es interesante porque muchas veces cuando pensamos en un deporte o en una práctica, nos parece que siempre ha sido así, o que es una cosa, porque hablamos y miramos la historia, tenemos otras respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, nos parecía, no sé si ahí me escuchan porque nos apareció un cartelito de conexión inestable. Bien, se escucha bien, está. Entonces, nos parecía como interesante traer ahí esa distinción, ¿no? Claramente, además, un poco como del lado del marco teórico que nosotros venimos trabajando, la imagen de la derecha es boxeo, claramente. En cambio, la imagen de la izquierda tal vez no hablaríamos de boxeo, sino de otras prácticas, quizás de luchas, quizás un enfrentamiento callejero, vayan a saber también qué sucedía allí, ¿tá? Entonces ahí como para distinguir también un poco conceptualmente. Entonces, un poquito acá de la mano de esta idea de poner reglas, que vos también lo traías, Cheche, la idea como de las reglas, ¿tá? Y traemos ahí alguna cita de vuelta de Elías y Dunning para que nos acompañe ahí a seguir pensando. Si bien entre el pueblo la práctica de los combates con las manos y sin armas no era completamente anárquica, sus reglas sí eran bastante elásticas. Al igual que muchos otros tipos de lucha corporal, el primer país en el que la pelea a puñadas se convierte poco a poco en deporte fue Inglaterra, donde se la sometió a reglas más estrictas que eliminaron por completo el empleo de las piernas como arma, ¿no? Ahí es interesante cómo estos autores van como rescatando cómo era inicialmente la práctica y qué cositas se van agregando y modificando para finalmente conformarla como un deporte, con su posterior federación, sus posteriores terrenos de juego, los equipos, ¿sí?
El aumento de la sensibilidad se manifestó con la introducción de los guantes, y a medida que pasaba el tiempo con el acolchonamiento de estos, y la clasificación de los boxeadores en diversas clases, lo que permitía una mayor igualdad de oportunidades. Acá también esta idea como de la igualdad de oportunidades, bien del deporte moderno, ¿no? Esta idea de dejar todos como en igualdad de condiciones, sea con la indumentaria correspondiente, con el material que ese deporte requiera. Una pregunta que nos podríamos hacer y que podríamos pensar es realmente esto así? Hoy Rodolfo más temprano hablaba de la diferencia entre los países, sea de población, en nuestro caso, sea de recursos, materiales y humanos, ¿sí? Como esto también de la igualdad de oportunidades, que es algo que muchas veces el deporte competitivo de alto rendimiento levanta, y también ahí son cosas que nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué nos pasa hoy en día en las clases de educación física? Decimos, son niños o adolescentes con las mismas condiciones económicas, con las mismas posibilidades, y todos sabemos que no es así. No nos llegan los niños con las mismas capacidades para enfrentar los diferentes. Y hablo niños, niñas, entonces ahí también tenemos diferencia de género, diferencia de la historia de dónde vive ese niño, de la familia a la cual pertenece, del barrio en el cual vive. Entonces, ¿cómo tener esto en cuenta también al momento de pensar nuestras clases, ¿no? A veces pensamos, bueno, vamos a enseñar un deporte y partimos todos de la misma base, en realidad nunca sucede así, ¿no? Nunca estamos en la misma igualdad de oportunidades. Y bueno, estos autores siguen diciendo, de hecho, solo así fue como una forma popular de lucha adquirió las características de un deporte, el desarrollo de un código de reglas más definidas y en cierto modo más estrictas, y con la mayor protección a los luchadores contra daños y lesiones graves, consecuencia del primero. Bueno, esto es con lo que decía Lore, del desarrollo de la sensibilidad de las poblaciones, ¿no? De cuidarnos, de no morir en una lucha porque es un deporte, o bueno, por lo menos ese era atento. Y acá, modo nada más de crear la vista, imágenes como contrapuestas de lo que fue de repente el rugby en sus inicios, lo que es hoy, las vestimentas, lo mismo que mirábamos hoy, ¿no? La postura de los jugadores, lo mismo en el fútbol, lo mismo con el boxeo. Entonces, cómo se va modificando según la modificación del reglamento, se va modificando todo alrededor también de ese deporte. Y capaz que está bueno mirar, vieron que obviamente mayoritariamente de varones, ¿no? No hay mujeres en principio en estas prácticas, en sus inicios. La idea que hoy también hablábamos de espacios abiertos, de espacios al aire libre, en las ciudades o en las afueras, y luego un terreno bastante más como estado y previsto, ¿no? Para el juego, ¿no? Tamara hoy hablaba de la indumentaria también. La indumentaria también va a ser a las prácticas, no sé, capaz que decimos, bueno, no me imagino jugando al rugby, por ejemplo, con un pantalón largo, con botas, el tema como de la percepción de lo cómodo o lo no cómodo, y la posibilidad incluso de los movimientos, y el desarrollo de las técnicas, bueno, también como de esa indumentaria acorde, ¿no? Seguramente también el útil en disputa, el móvil en disputa, seguramente esas pelotas también mucho más duras, eso va a habilitar ciertas técnicas y otras no. También por un tema ahí de vuelta con la sensibilidad, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer rapidito nada más una cronología, que un poco Cheche ya lo hizo, de cómo habrá surgido el deporte en Uruguay, el deporte entendido de esta manera. Capaz que también, como de la mano de esta diapo, nosotros ahí, no sé, en un momento cuando trabajamos con una presentación no igual, pero traíamos cosas similares Tama hoy les contaba de este encuentro que hicimos con los gurises de UTU, apelábamos al rastreo de sus memorias, de las memorias de ellos, ¿no? Y decíamos, sí, nos preguntábamos, si tuvieran que arriesgar cómo surge el deporte en Uruguay, o
o qué es lo primero que aparece acá. Hoy hablaban, che, ¿por qué será que hay como una futbolización? No sé quién decía un término así parecido. ¿Cómo habrá surgido el deporte acá? ¿Qué habrá sido lo primero? ¿No? Y tal, bueno, se podrán imaginar que las respuestas más rápidas tenían que ver justamente con el fútbol, ¿no? Y bueno, nosotros tomamos esta cronología sobre todo de Bucetti y Gutiérrez Cortinas, que son libros sobre el deporte en Uruguay. Y bueno, también decíamos, ahí está, cualquier cosa que el Cheche nos corrija alguna fecha, o algún evento que nos hayamos comido. Pero bueno, de la mano de eso entonces... no, todavía no ponemos la cronología. No, dale, vamos. Bueno, ahí va. Entonces está, el primer club deportivo es de 1842, es el Victoria Club, cosa que nada, que resultó también bastante curioso para los chiquilines cuando lo trabajábamos, y tiene justamente que ver con esto que ya se dijo hoy en las dos exposiciones, ¿sí? Este país, nada, en sus inicios tiene una gran ola migratoria, es un país que por muchos años tiene mayoría de inmigrantes, incluso también de esclavos y de esclavas, y la población del Estado oriental, como se llama a inicios del siglo XIX, es una población como muy variopinta desde el punto de vista cultural y desde donde llegan sus habitantes. Por lo tanto, no es tan raro, si vamos al rastreo histórico, que el primer club sea el Victoria Cricket Club, ¿no? Como entonces la población inglesa trae obviamente sus costumbres, sus divertimentos, lo que va a hacer en su tiempo libre, y va a fundar su propio club. Su creación se anunció en los diarios de la época, también de ahí estas fuentes que muchas veces nos dicen sobre nuestra historia. Se ubica en Montevideo, en el barrio de La Teja, en Pueblo Victoria, y bueno, y justamente el deporte que se practicaba allí era el cricket, de origen inglés, y bueno, y más adelante en ese mismo club aparecen otras modalidades de deporte, con pelota, de tiro y también de remo, ¿no? Acá, nada, ni lo vamos a leer, nada más como a modo de presentación, los diferentes años y los clubes que se fueron creando. En un momento, Cheche, cuando vos ponías también unas fechas, chequeábamos, a ver, dice lo mismo, tenemos lo mismo. Ahí hasta 1881. Y una cosa también que nos parecía también interesante, bueno, hoy Rodolfo traía, ¿no? Cuando dice rowing, presencia de ingleses, cuando ya aparece remo, ya ahí hay una conjugación más cultural y se coloca ya el nombre en nuestra lengua, que es el español, ¿verdad? Y nada, lo que es interesante y curioso es esto, como, ¿no? Primero cricket, bueno, ahí está el club de gimnasia, ¿no? Pero ahí va tiro, todo modalidades deportivas que al día de hoy ni cerca son las modalidades más populares, y cómo eso también tiene un motivo, seguramente tuvo que ver de nuevo con otros procesos sociales y culturales, de cómo algunas prácticas quedan en desuso, otras prácticas se convierten en más practicadas, más hegemónicas. Bueno, ahí también, ¿no? Regatas. Nada. Ahí está la creación del CURC, y más adelante la Nacional, y bueno, ahí la eterna discusión deportiva, si el CURC era Peñarol o no, si Nacional tiene más años o menos. Nada, ahí Nacional todos sabemos que fue el primer club que se funda con jugadores nacionales. Entonces esa sería como la diferencia ideológica, ¿no? Más allá de eso, también lo curioso es que recién en 1891 aparece lo primero, si se quiere de alguna forma vinculado al fútbol, específico. ¿sí? En el sentido como de club institucional. Si bien la modalidad de fútbol seguramente ya estuviera presente en otros clubes fundados anteriormente, no es el principio lo más popular, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, lo que más nos interesa a nosotros es este tema y el por qué estudiamos la historia nosotros en el ISEF, es para pensar el hoy, ¿no? Nuestras prácticas hoy. Una gran pregunta que nos hacemos hace ya varios años, no nosotras, sino que se hace a nivel internacional también, es la cuestión del género, ¿no? En nuestras prácticas, en la educación física o en la educación corporal o como le queramos llamar, la masculinización y feminización de ciertas prácticas.
¿no? ¿Por qué hay determinados deportes que son masculinos y otros que son más bien interpretados o son reglamentariamente femeninos, como el nado sincronizado, como la gimnasia rítmica, que son exclusivamente femeninos? ¿Por qué ese binarismo en el deporte? Que hay deporte para mujeres y deportes para varones, así es como se compite, así como se concibe, ¿no? Y a veces así es como lo llevamos a la escuela, y sin darnos cuenta y sin la intención de generar ninguna segregación, pero así es muchas veces como lo enseñamos. Entonces está bueno poder ir para atrás y ver, bueno, ¿cómo se creó esto de deportes para hombres y deportes para mujeres? ¿De dónde sale que las mujeres tenemos que somos más débiles, más frágiles, y los hombres más fuertes? Y ahí vamos a encontrar un montón, en este rastreo de archivos, un montón de autores, docentes de ISEF, que es por ejemplo, Alberto Langlade, que fue un referente en el ISEF en Uruguay, en Argentina y en la región. Él hablaba de la gimnasia femenina, y tiene todo un artículo escrito en 1947 sobre esto, y cómo nos presenta a las mujeres como el sexo débil, como a las que hay que cuidar porque somos las encargadas de la reproducción de esta sociedad. Nada, un montón de, si se quiere, excusas que lo fundamentan desde la biología y que son en realidad cuestiones que tienen que ver con la cultura. Y como año a año igual lo fuimos trasladando, y si bien han cambiado un montón los tiempos, y las mujeres, gracias a la lucha, hemos ocupado otros espacios y tenemos otros lugares de acción, igualmente en el deporte y en la educación física se siguen reproduciendo ciertas cuestiones que hacen al género. Entonces, pudiendo analizar esto y entendiendo que en realidad fueron construcciones culturales, es que podemos romper, o por lo menos empezar a desarmar esta cuestión que nos hace a las mujeres ocupar ciertos lugares en el deporte y no otros. Otro gran tema también para estudiar desde la historia es la violencia en el deporte, para estudiar incluso con nuestros estudiantes, ¿no? De cómo se construye el deporte por excelencia en Uruguay es el fútbol. Bueno, cómo los medios de comunicación, esta cuestión de la violencia, dicen los barra bravas son los violentos, y en realidad terminan mostrando 850 veces, si se agarraban a las piñas los jugadores, lo pasan 850 veces en la tele, todos los programas de fútbol o de deporte, si se quiere, van a hablar de eso. Entonces, cómo van reproduciendo también la violencia, y qué es lo que hace esa violencia, qué vende esa violencia, y bueno, pensarlo también históricamente. Y la mercantilización del deporte, es lo que vendemos a través del deporte, y cómo eso también se fue construyendo. Entonces, cómo las marcas fueron acercándose a determinadas prácticas deportivas, y fueron haciendo que esas prácticas se desarrollen de determinada manera y no de otras. No me acuerdo qué director técnico o jugador decía el otro día, hace unos días, en una entrevista, veía jugadores de hoy en día, y que estaban más preocupados en cómo se peinaban y la ropa que se ponían, que correr en la cancha, pegarle a la pelota y meter el gol. Bueno, pero eso, si se quiere, lo hicimos entre todos. Una construcción histórica que devino en esto, ¿no? En que hoy Cristiano Ronaldo venda shampoo para el pelo, por ejemplo, ¿no? O que Neymar venda ropa. Porque si son deportistas, si son jugadores de fútbol, ¿qué hizo que termine, o que hoy, en este momento histórico, sea esa la función de un deportista? ¿Por qué? ¿Y por qué no llaman a, no sé, a Rodolfo Collazo para vender shampoo para el pelo, si es un olímpico? Bueno, ¿qué no vende él? ¿Qué no vende su imagen? Y eso hace al deporte. Porque si él vendiera capaz lo que quieran las marcas, entonces el remo hoy tendría otro lugar en nuestro país. No sé, diciendo como lugares en donde podemos analizar esta cuestión de la historia y del deporte o de la educación física. Nosotros cuando pensábamos como en este final, con la intención como de problematizar y estas preguntas, imaginamos instancias de clase, ¿no? Porque alguien podría decir, pero para trabajar esto que me tengo que poner en el patio a disertar o a leer un libro, y en realidad son todas cuestiones que saltan a la vista cuando nosotros planteamos juegos o cuando queremos empezar a enseñar el deporte, porque sale solo, porque nos constituye, porque como decía, son cuestiones también culturales. Entonces, tal vez la herramienta esto de la historia nos da a nosotras también, a nosotros elementos para poder trabajar con estas cuestiones. Ir como construyéndolas con nuestros gurises, ¿no? Esa era también un poco la cuestión, que ya son temáticas inherentes
deporte, la técnica, la táctica, el reglamento, y también todas estas cuestiones que satelitan y que constituyen las prácticas, ¿sí? Capaz que vamos cerrando, ¿no? Sí. Queríamos, o sea, recortamos ahí algunas cosas, pero queríamos dejar igual como unos minutos también para cierres, y si de la organización quería preguntas, si había algo para intercambiar, que nos parecía también como más rico que la exposición así a secas. Así que, ¿no? Sí. Tenemos alguna frase también, por ejemplo, de Langlais, cuando habla del género y cómo se fue construyendo, pero bueno, no sé, es muy largo todo lo de hoy, capaz que... Es como mucha información que tener en el Zoom. Bueno, muchas gracias Tamara y Lorena. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o pregunta. Acá consulta si se puede obtener la investigación. Bueno, esta presentación no está armada de una investigación actual, pero todos los autores que pusimos en la bibliografía, ¿viste? Tenemos el material digitalizado. O sea que lo podemos mandar, el texto sobre deporte de Busetti, el artículo de esta mexicana que nombramos, el de Yocio de Elías y Dunin, todo es material digitalizado que podemos compartirlo sin problema. Y bueno, eso, la presentación también la podemos compartir, pero no responde a una investigación específica, sino que la armamos un poco con estos recortes y un poco con nuestro recorrido. Sí, de hecho, mi investigación propiamente es sobre la gimnasia, la historia de la gimnasia, el género, y bueno, por ese lado, entonces, nada, como que no, capaz que no era tan esa charla de hoy. Sí, yo en el momento estoy trabajando con los baños en Montevideo, o sea, Baños de mar. sí, mi interés inicial partió de la natación, pero cuando fui justamente a las fuentes y me interesé más por este camino historiográfico, me encontré con los baños como una forma como diferente de ir al agua, y estoy como ahí indagando sobre eso. Bien, esa pregunta era de Leo, que bueno, espero que ahí le contestaron. Acá hay otra, un momento. Victoria Castillo, pregunta si no está en la página colibrí.com.uy. No, los textos, estos no. Los textos no, porque el de Busetti es un libro. El de Elías y Dunin también, son dos libros que, de vuelta, si quieren, capaz que Leo o otra persona de la organización nos pasa un correo, se los compartimos, y la persona que esté interesada les escribe y lo consiguen sin problema. Son artículos, digamos, son 2 libros y 2 artículos, pero no están en Colibrí. Bien. Pues esperamos un minuto a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta o consulta. Bien, agradecimientos. No sale. Bueno. Ya, miramos. A ver. Bien, si no hay más preguntas o consultas de los colegas. Si querés que hagas una pregunta, soy Cheche. Ah, sí. Hola, Hello. mucho gusto. ¿Qué tal, Pregunta, Tamara? Cheche, ¿Cómo te va, Lorena? ¿Tienen idea, tienen información o han investigado algo referido a cómo se segmenta el deporte por clases sociales o por, o sea, el deporte, como cualquier actividad social, se ubica en determinadas clases, ¿no? O sea, uno sabe que el rugby está en determinados barrios y que el boxeo está en otros. ¿Ustedes tienen idea más o menos aproximada de eso? Porque sobre actividad deportiva comunitaria sí hay investigaciones, y dice que, bueno, que la gente de los municipios de la costa, por ejemplo, hacen 60% de actividades
actividad física, y en los municipios periféricos es el 34%. Eso es la cartera en el deporte. ¿Hay algo? Chiche, yo lo que sé es una investigación histórica de Einstein, pero no de cómo surge el deporte más para las clases altas y la gimnasia para los trabajadores. Comentar un poquito. Claro, no, pero me parece que es lo que le interesa más de hoy, una investigación de hoy. Pero comentá capaz un Sí, poco. porque hay algunos deportes que se mantienen en determinados núcleos sociales, como que los ingleses, que eran aristocráticos y que mantenían su deporte lejos, incluso el nacimiento del Nacional de Regatas es porque los ingleses no le dan participación a los criollos y hacen las actas en inglés. Y entonces los criollos, bueno, eso, hay algunos deportes que se han quedado y otros que no. Por ejemplo, el fútbol se expandió a partir de 1900, todas las clases populares. Otros no. Uno sabe que el básquetbol, por ejemplo, es de clases medias y el voleibol es de clases medias. Por eso pregunto, ¿estudios sobre esto? No, no digo que lo hagan ustedes, ¿no? Que de repente se saben. Pues yo ando buscando y no encuentro. Mirá, vos sabés que, o sea, para mí es re interesante la pregunta, porque ahora estaba volviendo a la cronología, ¿no? Cómo el Cricket Club se funda en La Teja, nada más y nada, o sea, y nada, y hoy en día, no sé, que yo sepa, no hay como presencia ni resabios de esa práctica en ese barrio. No sé si en el país hay alguno en particular de cricket. Con mi mochila, verá. Hay micrófonos abiertos. ¡Pelotas! ¡Vamos a guardar! Hay micrófonos abiertos. Gracias. Hay un nene que llama a la mamá. Y lo podemos silenciar. Sí, no, iban a La Teja porque esos terrenos eran de la FONE, que era un potentado, incluso el que pagó de su bolsillo el templo inglés y compró medio Montevideo cuando la Guerra Grande. Y entonces iban ahí porque él les prestaba ese lugar, porque era además un lugar donde, por eso se llama La Teja. Se llama La Teja porque ahí traían los esclavos y los ponían en casas donde había tejados. Mientras hacían la cuarentena, por eso se llama La Teja. Y bueno, y los ingleses iban ahí los jueves, día de sport para ellos, no los domingos que utilizaban para el culto, y iban ahí porque la FONE le prestaba al lugar, ¿no? Era dueño de... Por eso se llama Pueblo Victoria, en homenaje a la reina Victoria. Claro. Y el cricket, ese club se llama Victoria, por eso mismo, homenaje a la reina Victoria. Y hoy se llama el Pueblo Victoria, ahí al lado entre La Teja y Paso Molino. Ahora, quería saber si había algo, nada más. Capaz que podríamos, porque hay un grupo UNICEF, viste, de estudios sociales y culturales sobre deporte, capaz que compañeros de están más saltando como de algo más vinculado a deporte y clase social, más actual. Bien. Es una acá pregunta, una consulta. Acá agrego en el chat, sí, me dicen que hay una encuesta buenísimo. reciente en el INE. Pregunta Amado Castillo, profesor. La vamos a buscar entonces. No es una pregunta, en realidad es... Saludos, Amaro. Sí. Tanto tiempo. Gracias, Cheche. Gracias, exponentes. No, en verdad, en el INE están las encuestas generales que salen en la prensa, pero siempre es, no sé si tanto vinculado al deporte, sino a la actividad física, a la práctica. Y ahí tiene sectorizado por zonas y barrios, pero no sé, porque tampoco se accede a esa encuesta, si no ha habido alguna, pero no se accede al documento principal. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por estar acompañándonos acá, Tamara y Lorena. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver si hay pregunta. A ver, acá hay una última pregunta. A ver, Luis Bozano.
cómo se está manejando el tema de identidad de género e igualdad en el ISEF. En nuestra época cursamos gimnasia, por ejemplo, en aparatos de acuerdo al sexo. Bien, buenísima la pregunta, Luis. Compleja igual, ¿no? En realidad no hay más separación de sexo o de género en ninguna materia del ISEF. Y bueno, es un tema que se está investigando bastante en diferentes lugares. Por ejemplo, a mí me toca o me gusta la gimnasia, entonces lo investigo desde ese lugar. Y hay otros compañeros que están investigando la cuestión del género con el deporte, con la actividad física, y por ahí hay estudiantes también vinculados a estas investigaciones. Es un tema que está como bastante movilizado, así como a nivel sociedad, en el ISEF también. Re interesante. Vamos cerrando, entonces, compañeros, ¿les parece? Sí, esa fue la última pregunta, Beatriz. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Le doy la palabra a los compañeros. A Beatriz. Una cosita antes que cierres Víctor. vos. Ahí va. Saludar a Tamara y a Lorena, notable, preciosa la exposición. Y están consultando, la idea es generar, vamos a pedirles a los expositores, a Collazo, a Cheche y a las compañeras que nos arrimen material que quieran y realizar un recurso, o sea, un material y lo vamos a colgar en el portal Uruguay Educa, y inclusive con las grabaciones de las exposiciones, y lo vamos a socializar, lo vamos a hacer llegar a todos para que quede en algún lugar y podamos bicharlo cuando queramos. Así Buenísimo. que nos comunicamos con todos, así ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Beatriz, adelante. Bárbaro, muchas gracias. Mi nombre es Beatriz Germán, trabajo en la inspección de educación física en conjunto con Daniel, por si hay alguien que no me conoce. Primero que nada, agradecer a los disertantes, Rodolfo, a Cheche, Tamara y Lorena. La verdad que creo que ha sido muy enriquecedor esta jornada. La verdad que uno aprende de la gente que sabe, ¿no? Muy interesante. No quiero explayarme mucho. A los participantes también. Creo que ha sido de repente gente que tiene un gran esfuerzo para poder participar en estos eventos y bueno, es sumamente valorable. Al equipo organizador, Leo, Isabel, Sebastián, a Víctor, miren que hace un tiempito que venimos trabajando en esto, en contactar a las personas que iban a disertar, a cómo organizarlo, a tener todo el material preparado, después las certificaciones que se van a entregar, o sea, lleva su tiempo. A Patricia Álvarez, profesora de Paysandú, que nos cedió la plataforma por Zoom, justamente para que este evento tuviera toda una continuidad. Creo que fue excelente, no hubo ningún problema de conectividad ni nada, entonces digo, un agradecimiento especial a Patricia. Informarles que ya estamos trabajando hace un tiempo en el curso que vamos a realizar en Carmelo en el mes de octubre. ¿Sí? Constantemente esta inspección intenta o proyecta eventos en el cual no solo podamos encontrarnos, pero también adquirir conocimiento. Entonces tenemos preparado, estamos en curso de preparación para el curso de actualización en Carmelo en el mes de octubre. Así que, bueno, muchas gracias por estar a todos, buena jornada, buen fin de semana. No sé si alguno de los compañeros quiere decir algo más. Víctor, Leo, Seba. Yo puse ahí por escrito para no agobiar, agradecerles a todos y a toda la gente que ha participado por empujar el proyecto Cultura Física con la participación, en definitiva. Hay múltiples comisiones que preparamos cosas, siempre con muchas ganas y con mucho también de agradecimiento a los expositores que espontáneamente dicen que sí, después vemos cómo lo hacemos. Así que en ese sentido, agradecer a todos quienes estamos en una u otra tarea, aquí como participantes, como organizadores, lo que sea, porque los proyectos de cultura física los empujamos con la participación. Entonces, lo había puesto por escrito, pero bueno, ya aprovecho a decirlo también, gracias a todos. Bueno, entonces muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos muy pronto entonces.